Que dijiste en algún momento sobre tu trabajo con Eduardo Bombale. Como 3 lecciones, quiero destacar una, no porque las otras sean menos importantes, que te enseñó a ver el fútbol de distintas maneras, antes de criticar a otros, decir cuáles son, dónde te aprieta a ti el zapato. Exacto. Pero también una lección de humildad, esa lección de humildad. Y me estoy acordando por lo que te escucho decir, digamos. No, era un equipo que está bueno, he tenido la suerte de trabajar con casi todos los periodistas deportivos del medio chileno, algunos que ya no están, sí. Entre ellos Eduardo, que fue muy importante para mí. Antes de empezar en televisión, ¿ya habías trabajado con Eduardo Bombale en radio? Había trabajado con él en radio, es casi al mismo tiempo. Es casi al mismo tiempo, sí. Lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo en el Mercurio antes, como periodista escrito, y en esa época tan antigua, no se podía trabajar en radio y televisión, era pega exclusiva. Ahora se puede mezclar un poquito más, pero antes era pega exclusiva. Entonces, para irme a la televisión tuve que dejar el diario y ahí pude trabajar en radio y en televisión por primera vez en forma estable. Y ahí fue el tiro con Eduardo. Hicimos una dupla muy entretenida que a mí me aportó mucho, yo creo que a él también, porque éramos súper distintos, como suelen ser las duplas que funcionan. Eduardo era pura pasión, era tirarse encima, era a veces más agresivo de lo que era yo y yo lo ponía ponía el cable a tierra en esta pareja. Y sabía además que él era la estrella. Él era la estrella. Esos yo gozaba como público con Eduardo. Entonces cuando se ponía a hablar, cuando ponía a disposición de todo el humor, la valentía para decir las cosas que decía, había que ser muy pelota para ir a pelearle, ponte tú. ¿Para qué vaya a hacer una cosa así? Pero además estaba cambiando el tono del periodismo, Eduardo. Yo creo que Eduardo cambió muchísimo el periodismo deportivo chileno, que era muy condescendiente. El periodismo chileno... A ti, digamos, formarte en esa... Me ayudó mucho en eso. En ese afán. Yo tenía la semillita de que algo había que hacer al respecto. Yo creo que los que éramos más jóvenes en esa época sentíamos que había un trato hacia los dirigentes, ponte tú, hacia los jugadores, incluso que era demasiado condescendiente. Era como que éramos parte de la familia. Acuérdate, yo no sé si la gente sabe eso, pero hubo una época no tan antigua en que la NFP, cuando viajaba con la selección, designaba un periodista que lo acompañaba. Los periodistas eran parte de la delegación. Dormían con los jugadores, dormían en el mismo hotel, me refiero, sí. Con los dirigentes, y era parte como de la familia, sí. de los viajes, que a mí me parecía nefasto, sí, claro. Porque obviamente te obligaba a tener una condescendencia que no correspondía. Entonces cuando empezó a pasar lo de las quiebras en los clubes, lo que pasó con Colo-Colo, con la U, el Comité Olímpico de Santander, ¿te acuerdas? Ahí Bombale fue el único que en un comienzo fue muy, muy, muy duro, y eso marcó un camino, creo, y un antes y un después. Y en eso yo le saco el sombrero, digamos. Yo sé que hay mucha gente que tiene reparos con Eduardo, pero yo le saco el sombrero desde la formación universitaria y académica, que era lo que él no tenía. Sí. Desde ahí le saco el sombrero, no le saco el sombrero solo desde la amistad. ¿Pero tú estabas en Chile cuando falleció? Estaba en Estados Unidos. ¿Estabas en Estados Unidos? ¿Ya te habías ido a Estados Unidos? Estaba en Estados Unidos y me llamó Sebastián Esnaola, con que hacíamos pareja en la radio. Y yo andaba caminando solo por la calle y de repente me dice, oye, parece que algo pasó con Eduardo. Puta, avísame apenas se vaya algo, le digo. Y a los 10 minutos me vuelve a llamar y dice... Y te confirma que... Me confirma que se había suicidado y tuve que parar de haber llorado 15 minutos, que fue mi primera reacción, porque primero porque no lo veía hace un tiempo porque estaba yo en Estados Unidos, y segundo porque fue una noticia que de alguna forma los que estábamos un poquito más cerca, los que conocíamos bien, la esperábamos, que tarde o temprano iba a pasar algo así. Entonces fue como la certeza y la rabia de no haber podido hacer nada. ¿Tú le presentaste a su esposa? Lo ayudé. ¿O le hiciste gancho? Lo ayudé a contactarse con su tercera mujer. Porque ella trabajaba en un ministerio, no me acuerdo cuál. Lo que pasa es que un día llegó Eduardo a la radio. Qué bonito, ¿verdad? Llegó un día a la radio y dice, conocí a mi próxima mujer. Y Eduardo era así. Embalada, claro. Y no lo podía frenar. Sí. Eduardo elegía y chao. Y normalmente le resultaba. Conocí a mi próxima mujer, es súper joven, estaba con un grupo de amigas, me acerqué a comentarle, pero lo único que sé es que se llama Victoria y trabaja en el Ministerio de Educación. Entonces yo dije, ¿querés que te ayude? ¿Pero cómo voy a ayudar? ¿Qué hacemos? Pero bueno, sí se puede llegar a eso. Y era la época que el Ministro de Educación era Vitar. Entonces, estamos hablando de esa época. Esa época. Okay. Entonces, pesqué la guía en La Más Periodista y llamé al Ministerio de Educación y empecé a llamar
sección por sección. ¿Victoria estará? ¿Estará Victoria? ¿Estará Victoria? No, ¿Victoria cuánto? No está, porque no sabía el apellido. Sin apellido, güey. Hasta que dimos con Victoria. Entonces yo digo, Victoria, sí, hola, tú hablas con Felipe Bianchi. Ah, sí, ¿cómo estás? Porque habíamos tenido alguna vez contacto por el ministerio, por otras pegas, no sé qué, entonces cachaba el nombre. Sí. Y le digo, te va a hablar Eduardo Bombalé. Y no sé si se puso más nervioso Eduardo o ella, porque Eduardo me decía, pero habla, güey. Y a los 3 meses estaban saliendo y a los 6 estaban casados. ¡Ay, qué bonito, Entonces Felipe! fui el culpable de encontrarla al menos. Todo el resto lo hizo él, obvio. Lindo. Tuvimos la oportunidad de conversar acá en Más Vale Tarde con